Hola a todos, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar la tabla pitagórica o tabla de Pitágoras que se puede aplicar a partir de tercer grado, ¿sí? Muchos docentes lo empiezan a trabajar en segundo grado, pero recuerden que para trabajarlo en segundo grado ya el alumno tiene que tener incorporado como conocimiento previo tanto el conteo como el sobreconteo y los saltos, o sea, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4 y así sucesivamente. Y lógicamente la escritura y lectura de números. Bien, ¿qué trabajamos con la tabla pitagórica en tercer grado? Trabajamos las regularidades, ¿sí?, de la multiplicación, completar, justificar por qué se completa de determinada manera, explicitar formas y algoritmos que produce el niño, ¿sí?, y las regularidades que vamos a trabajar o estudios de relaciones son las siguientes. Regularidades. Primero, los resultados repetidos. Esto es lo que debemos trabajar con los alumnos, ¿sí? Por ejemplo, si yo colocara este papel en el medio, ¿sí? Primero quería destacar una cosa. No sé si se percataron que empieza desde el 0 y termina en el 10 y arriba también, ¿sí? Para poder lograr las columnas que se repitan, para que el alumno pueda lograr esta regularidad o esta relación en la tabla pitagórica. Y lo que les decía recién era lo siguiente. Si yo digo, vamos acá abajo, 5 por 4, 20, ¿sí? Que es lo mismo que decir 4 por 5 también es 20. ¿Entienden? Y de los dos lados se repite el mismo número, 12, 12, 6, 6, porque es lo mismo decir 3 por 1, 3, que decir 1 por 3, 3. ¿Me entienden? Bien, sigamos. Vamos a otra de las regularidades que se trabajan. 2. Relaciones de dobles, triples, etcétera, ¿sí? O sea, ¿cuándo voy a trabajar las relaciones de dobles? Miren acá. Si yo tapo la columna del 3, ¿sí?, y trabajo con la tabla del 2 y del 4, me voy a dar cuenta una cosa. Volvamos al papelito. Fíjense que se repite. Vamos a usar la otra mano. A ver. Es el doble de, fíjense, 2, 4, 4, 8, 6, 12, 8, 16. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque 4 es el doble de 2. ¿Sí? Lo mismo va a pasar si yo tapo, por ejemplo, el número... esperen, me perdí. Ahí. El número 4 y 5. Si tapo estos dos, denme un segundito. Si tapo el 4 y el 5, me va a quedar la columna del 3 y del 6. Y puedo trabajar dobles también. Veámoslo así. Fíjense, justo no se ve. A ver, un segundo. Quiero que lo vean bien. Miren cómo se puede trabajar así. Otra vez los dobles. 3, 6, 6, 12, 9, 18, 12, 24. Estas son las regularidades que tienen que trabajar con el niño. Son relaciones en la tabla pitagórica. ¿Sí? Vamos nuevamente. Un segundo que vuelvo a focalizar. Ahí está. A ver. Perdón, se me focalizó la cara. Vamos a la tercera regularidad.
sería propiedad distributiva con la columna del 3 y del 4, ¿sí? La propiedad distributiva con la columna del 3 y del 4. Es un ejemplo, pueden trabajar ustedes la que quieran. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente. Si yo sumo la columna del 3 con la del 4, me va a dar la tabla del 7. ¿Sí? ¿Por qué? Y sencillo, 3 más 4, 7. ¿Sí? Que es lo mismo que decir 7 por 1, 7. Volvemos acá, 6 más 8, 14, que es lo mismo que decir 7 por 2, 14. ¿Me entienden? También eso lo puedo hacer con la columna del 2 y del 5 porque me da 7. Por lo tanto, yo voy a hacer 2 más 5, 7. 4 más 10, 14. 6 más 15, 21. Y así sucesivamente. También lo puedo hacer con la columna del 2 y del 6 que me van a dar 8. 2 más 6, 8. 4 más 12, 16. ¿Sí? Lo que estamos viendo acá es la propiedad distributiva, pero sin decirle al niño ningún tipo de concepto. ¿Sí? Esto no significa que el cuarto paso o la cuarta regularidad va a ser la memorización, ¿sí? Necesitamos trabajar la memorización por partes de esta tabla pitagórica, pero todo este proceso que hemos trabajado antes va a hacer que el alumno tenga un conocimiento previo, ¿sí? Según Ausubel, que pueda relacionar con este nuevo conocimiento que va a ser la memorización de estas tablas. También lo que vamos a trabajar son las diversas formas de material didáctico. ¿Qué significa esto? Que lo que el niño tiene que ver en material didáctico, ¿sí? Pueden ver el video La multiplicación para primero y segundo grado, que ahí presento el material. Por ejemplo, hacer así líneas de cuadraditos, donde el niño vea lo siguiente: 3 veces 3 es igual a 9. 3 veces 3. Recuerden, ¿sí? La oralidad es muy importante en todo tipo de explicación y más cuando trabajamos una construcción de un algoritmo, ¿sí? Bien, a su vez recuerden que deben trabajar con el niño las diversas formas. Por ejemplo, que se los hice recién, tenemos 3 veces 2, ¿sí? Es igual a 6. ¿Y qué pasa si tengo 2 veces? Ahí estamos conmutando. 2 veces 3 también es igual a 6. ¿Sí? Bien. Recuerden suscribirse para recibir más videos y también comentar si tienen alguna duda. Sigamos. Otro de los trabajos o de las actividades o situaciones, problemas que pueden realizar con el alumno es la siguiente, ¿sí? Los cuadros de salto, ¿sí? Son muy importantes porque, por ejemplo, le puedo decir al niño que tengo una bicicleta, ¿sí? Que posee 2 ruedas. Por lo tanto, una bicicleta va a tener 2 ruedas, 2 bicicletas va a tener 4 ruedas. Lo que estoy haciendo acá es saltar de 2 en 2, ¿sí? 3 bicicletas van a tener 6 ruedas y así sucesivamente. Bien, este cuadro se va a realizar después también en situaciones problema. Por ejemplo, ¿cuántas patas tienen 2 perros? ¿Sí? Entonces ellos ¿qué van a decir? 2 perros, 2 veces 4 patas, ¿sí? Acá tengo perros y acá tengo patas. Entonces,
es lo que les decía yo, el tema de la oralidad. El niño esto lo puede desarrollar en forma cognitiva prácticamente sin ningún esfuerzo, solo apoyándose en la proposición, o sea, en la representación de esa oración que dice perros veces pata, 2 veces 4. Bien, espero que les haya quedado el tema. Cualquier cosa que necesiten, por favor, comenten. No olviden suscribirse y recomendarnos. Muchas gracias.